Cuando pensamos en los cuerpos de policía, imaginamos a hombres y a mujeres valientes, entrenados para mantener el control en cualquier situación de riesgo, especialistas en técnicas y tácticas de seguridad, personal de élite que no teme a nada, pero incluso los agentes del orden, sin importar los años de experiencia, en ocasiones se topan con situaciones sobrenaturales que le erizan la piel a más de uno. En esta ocasión, amigos, les presentamos 10 aterradoras experiencias de policías. Por favor, ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Gritos aterradores. Llevo 25 años en la fuerza. La experiencia más extraña y aterradora que recuerdo pasó en una de mis guardias. Era otoño. Esa ocasión me llamaron como a eso de las 11 de la noche. La llamada era sobre actividades sospechosas en la zona sur. Era parte de nuestra jurisdicción. Nos dirigimos a atender el llamado. Cuando llegamos allí, nos dice la familia que escuchan gritos sumamente extraños, procedentes de la barranca de Santa Fe. Al cuestionarles sobre qué tipo de gritos eran los que se escuchaban, comenzamos a recorrer visualmente la barranca. Estábamos con ellos en el balcón que da a la barranca. Cuando los escuchamos, pareciera un lamento de puro dolor, prolongado. Se escuchó durante 1 minuto y luego se callaba. Era realmente estremecedor. Sonaba como una mujer en agonía y dolor, pero más agudo, y cada nuevo grito se prolongaba por más de 1 minuto. Les juro que nunca había escuchado algo así, y sonaba como un grito de terror. Había un silencio inquietante, y luego se repetía el grito de nueva cuenta. Era como si primero estuviera detrás de nosotros, y luego se fuera hasta el otro lado de la barranca. Para dar tranquilidad a esa aterrada familia, les dijimos que iríamos a investigar. Así que bajamos más de 80 metros de camino agreste y llenos de piedras. Casi a oscuras caminamos al arroyo y finalmente al fondo de la barranca, donde escuchamos 1 o 2 gritos más, cada vez más cerca y nuevamente muy lejos. Los dos estábamos cada vez más asustados, porque había 2 posibilidades. O alguien estaba siendo masacrado, o había un animal salvaje. Nunca en la vida pasó por mi mente la idea de que se tratase de algo sobrenatural. No soy escéptico, pero tampoco creyente. Yo creo en lo que puedo ver, y esa noche no veía nada. Pero diablos que estaba escuchando y se me erizaban los pelos de los pies a la cabeza. Estuvimos recorriendo la barranca de punta a punta. Después, no escuchamos gritos durante 5 minutos. Le informamos a nuestros compañeros que no encontramos nada, y cuando nos devolvíamos a la casa, escuchamos los gritos tan fuertes como si estuvieran a nuestro lado. Casi al punto del infarto, volteamos con las armas y las linternas apuntando en todas direcciones. Buscamos alumbrando a todos lados y no vimos absolutamente nada, ni destellos de ojos de animal, ni mujer, ni nada. Nos dispusimos a retirarnos del lugar. Cuando fuimos a rendir parte a la comandancia,
El jefe de turno nos comentó que en gran parte de la ciudad se siguen escuchando ese tipo de gritos, especialmente en esa maldita barranca de Santa Fe. Es la Llorona, nos dijo mi jefe. Anda penando esa zona desde que yo era novato. Al escuchar esas palabras, supe que no volvería a patrullar de noche por esa zona nunca más. El espíritu del bosque. Trabajo como oficial de policía en un pueblo rural en Nebraska. Durante varios años me ha tocado patrullar esa solitaria zona, evitando que los chicos se metan en problemas. Llamadas de peleas domésticas que se solucionan con una charla. Nada impresionante, aunque en ocasiones la soledad de la carretera, especialmente en invierno, hace que esa área en particular se sienta sumamente perturbadora. El bosque por sí solo es tenebroso. Cerca de la salida a Interestatal 80 hay una casa abandonada que presuntamente es un lugar propio para escondite de ladrones y viciosos, por lo que nos piden que siempre le echemos un ojo. En una ocasión, alrededor de las 7 de la noche, me dispuse a dar una vuelta y no había nada fuera de lo ordinario. Me encontré con Mitch, el repartidor de pizzas de la zona, quien siempre que viaja a ese lugar amablemente me trae una merienda cortesía de la pizzería. Todo estaba relativamente en calma, pero 2 horas después me doy cuenta de que el buen Mitch no había vuelto de su entrega. Era demasiado tiempo para un servicio local, por lo que me dispuse a avanzar por el camino lentamente, a modo de ver si lo encontraba. Cabe mencionar que Mitch es un muchacho menudo, muy delgado, tranquilo. No se mete con nadie, por lo que me preocupé. Cuando llegué de nuevo a la altura de la casa abandonada, vuelvo la vista y observo la motoneta de Mitch tirada fuera del camino y que la puerta trasera de la casa estaba abierta. Inmediatamente pedí refuerzos y saqué mi revólver. Caminé algunos metros. En la nieve no había huellas, más bien como si hubieran arrastrado a alguien hacia adentro de la casa, por lo que pensé, ¿qué está pasando? Entré y la casa estaba destruida casi en su totalidad. Un movimiento en falso y todo se iría al demonio. Busqué por todas partes, pero no vi nada fuera de lo ordinario, además de mis propias huellas. No había señales de Mitch ni de nadie más, así que pensé que podía ser el viento quien abrió la puerta. Pero, ¿qué estaba haciendo la motoneta afuera? De pronto escuché un ruido, como si un animal estuviera comiendo. No hay gritos, solamente un leve siseo y el sonido inconfundible del crujir de huesos y de carne desgarrada. Me fui hacia la pared caminando lentamente. Escuché algo similar a un gruñido y finalmente un alarido. Así que subí y grité: «¡Departamento de policía! ¡Bajen inmediatamente!». Mientras yo iba a través de la cocina para ver dónde estaban las escaleras. 2 veces más escuché algo arriba, pero no recibí respuesta, por lo que pensé que era un animal. Pero juro que escuché como si el eco repitiera mi voz varias veces, como una grabadora pero lejana. Me armé de valor y empecé a subir. Cuando llegué al ático, todo se quedó en silencio. No había nadie absolutamente. Me asomé y vi una habitación vacía con una pequeña pila de huesos y restos de ropa ensangrentada. No era una broma, aunque desearía que lo fuera. Pero en la pila de restos y los jirones de ropa,
Vi el nombre del gafet en lo que había sido una camisa de reparto. Decía Mitch. Cuando miré al piso observé el rastro de que arrastraron a alguien a lo largo del piso, totalmente ensangrentado. Lo que haya sido, huyó por la ventana. A pesar de la búsqueda incansable durante casi 3 semanas, no encontramos rastros de Mitch. Un amigo de la reservación de hurones me dijo que hacía años se hablaba de un Wendigo que acechaba estas tierras y que acostumbraba a cazar a las personas de esa manera. El pobre chico quizás fue presa de esa extraña bestia legendaria. Después de 15 años, nunca se ha sabido nada. Policía Naval. Buenas noches. Desde hace años, cuando me enlisté en la Marina, nunca me había quejado de nada referente a mis deberes y obligaciones. Hasta esa noche que me tocó la guardia. Hacía mucho que en San Juan de Ulúa, que está en Veracruz, México, se contaba que en el puerto, un mulato, a quien en esos años le apodaban Tornasol, y que se convertía en perro, asoló a los pobladores. Siempre se me hizo una especie de cuento para niños, para asustar a los menores. Siendo marino de 3ª generación, no podía permitirme defraudar a mis antecesores. Al contrario, asumía mis guardias como los mejores. Siempre alerta, siendo infante de marina y posteriormente aceptado en la policía naval. Tenía ya varias condecoraciones. Esa noche en particular, recuerdo que hubo mucho calor. Cuando eso acontece de madrugada, en ocasiones, la brisa del mar crea neblina que cubre la extensión completa del fortín y las áreas se hacen muy difíciles de tener visibilidad a los otros flancos. Mis compañeros y yo manteníamos comunicación inmediata en los radios comunicadores, por lo que a cada hora hacíamos el reporte de novedades en caso de que fuese monitoreado por los superiores. En esa estábamos cuando uno de los compañeros reportó movimientos del otro lado del barranco, a lo que se nos releva y nos envían a hacer una patrulla en apoyo al compañero quien en 10 minutos no se había comunicado. Todo estaba en silencio. Del compañero nada se sabía, ni fusil ni señal, ni rastro de su paradero. Cuando a lo lejos se escuchan pedidos de auxilio y gruñidos aterradores. Uno de los marinos dijo que era el mulato que había vuelto a cobrar venganza, pues se decía que el fortín estaba maldito y que eran los dominios de ese brujo convertido en bestia. Tornasol el mulato, el perro nahual. Dimos parte y corrimos en auxilio del compañero, quien tirado y muerto de miedo nos contaba su versión. Dijo que por la espalda escuchaba un perro que gruñó. Cuando al darse la vuelta notó que algo con violencia lo arrastraba rumbo a la playa, lejos de la vista para que nadie le ayudara. Quiso disparar pero el arma no accionaba. Fue cuando lo encontramos. Estaba todo arañado y en su brazo una enorme tarascada como una mordida de perro pero muy grande. Oímos el aullido y nos pusimos en guardia. Luego entre la neblina su infernal y fiera mirada, los gruñidos amenazantes nos amenazaban. Como no le tuvimos miedo, se retiró entre la bruma. Como humo se desvaneció entre la niebla de la madrugada. Dicen los que lo vieron que el alma de Tornasol, el perro nahual mulato, sigue rondando el puerto de Veracruz, que se aparece a los marinos para cobrar venganza y asusta a los habitantes cuando la bruma baña el puerto. ¿Verdad o mentira?
ese fue un misterio que hasta hoy no hemos podido resolver. Los gritos del nosocomio. Recibimos una llamada de que habían unas personas que habían traspasado un hospital abandonado durante el día. Había algunos guardias de seguridad cuidando el lugar, aun cuando ya habían cerrado. Todas las personas que estuvieron en ese nosocomio, aun cuando estaban en servicio, dicen que se escuchaban voces y pasos en el segundo piso durante los días. Esa tarde en particular, los ruidos se pusieron muy intensos, por lo que los guardias cerraron el perímetro y nos llamaron. No había manera de salir o entrar al lugar sin ser vistos o pasar por el control que se había implementado. Al arribar, nos coordinamos con los elementos de seguridad. Nos dividimos y recorrimos todo el lugar. Mis compañeros y yo fuimos y revisamos cada rincón del hospital. No había electricidad, pero aún era de día, así que fue nuestro día de suerte. Pensamos en retirarnos cuando se escucharon murmullos en el pasillo sobre el pabellón 4. Literalmente, parecía una escena de película apocalíptica. Todo derruido y abandonado. Recorrimos cada apartado, sala, consultorio y laboratorio. Lo peor fue cuando llegamos a la sala de cirugías, donde había grandes planchas de acero llenas de correas y lo que pareciera aparatos de tortura. Lo registramos entero y no había nada, aunque los guardias nos aseguraron que escuchaban voces. Después de algunas horas nos disponíamos a salir cuando detrás de nosotros escuchamos una voz vacía, pero que reflejaba mucho dolor y pena. Al voltear la mirada, podíamos ver claramente a las personas que presuntamente perdieron la vida en la mesa de operaciones a lo largo de los años. Eso era lo que producía los espeluznantes gritos. Era un andar de almas en pena, con sumo pesar y dolor, repitiendo su tragedia en un bucle infinito. La vieja casona de Mérida. Este caso sucedió en Mérida, Yucatán. Actualmente existen muchas casas abandonadas debido a que los dueños ya no buscan a quién rentarla o venderla, ya que se han disparado la cantidad de nuevos fraccionamientos y la gente prefiere ir a sitios nuevos. Esto lo mencionamos porque en más de una ocasión nos han comentado que esos sitios están en renta o en venta, o de plano abandonados, debido a situaciones paranormales que han vivido los propietarios o las personas que, debido a lo accesible de las rentas, han vivido en carne propia actividades de carácter paranormal, ya sea en la casa que ocupan o cerca de los predios abandonados. Desde sombras que se cuelan entre los oscuros baldíos, hasta ruidos nocturnos que alertan a los habitantes. Algo parecido ocurrió en esta población hace ya algunos años, y cuyo testigo se comunicó con nosotros para platicarnos con lujo de detalle acerca de este escalofriante suceso. Nos referimos al señor Isidro Polanco, que cuando trabajaba como policía en la entonces Secretaría de Protección y Vialidad, hoy Secretaría de Seguridad Pública, vivió una experiencia que, según sus propias palabras, hasta el día de hoy no ha podido olvidar. De viva voz de la persona que lo vivió, tenemos este testimonio que trata de un caso 100% real, que nuestro entrevistado vivió en carne propia. El señor Isidro nos cuenta que en el año de 1992 se encontraba con su compañero en la ronda rutinaria de patrullaje.
A ellos les correspondía la zona que se ubica en el norte de la ciudad. Ponían especial atención en uno de los fraccionamientos en construcción. La ronda inició sin novedad relevante, al igual que todos los días. Todo pintaba para que fuera otro día más. Todo empezó cuando, al pasar por una casa de 2 plantas a media construcción, se escuchaba una fuerte discusión entre una pareja con gritos y golpes. Los oficiales, imaginando que habría mayores problemas, se dispusieron a bajar de la unidad y se dirigieron a verificar lo que sucedía en el domicilio antes mencionado. Al arribar al domicilio, nos percatamos que los gritos venían de una recámara de la 2ª planta. Procedimos con cautela, en caso de tener que intervenir sin poner a los civiles en riesgo. Al momento de asomarnos, vimos a un niño como de 3 o 4 años que, al notar nuestra presencia, corrió a las escaleras, entrando a la recámara donde se escuchaba la discusión. Pedimos apoyo a otra unidad para subir y verificar qué estaba sucediendo, ya que estaba muy oscuro y no había energía eléctrica. Al momento de llegar la unidad de apoyo, nos pusimos de acuerdo para ir a esa habitación. Pero al momento de abrir la puerta, la cual no tenía seguro, se dejaron de escuchar los gritos y no encontramos persona alguna en el lugar. Esto era imposible porque claramente vimos que el niño entró allí y el lugar no tenía ventanas. Grande fue nuestra sorpresa cuando encontramos un muñeco de plástico colgando del techo con una soga, como si estuviera ahorcado, con la vestimenta y el tamaño del niño que habíamos visto unos momentos antes en la planta baja. Pero lo más espeluznante vino instantes después, ya que al observar el área vimos que a un costado de la pared había una leyenda pintada con sangre que decía: ¿Por qué lo hiciste, papá? Todos quedamos atónitos, consternados por lo que nos había sucedido. Posteriormente, el control de radio nos preguntó el resultado, pero no tuvimos una explicación lógica para informar. Solo se trató de un hecho paranormal. La llamada de auxilio. En Michigan se dice que desde hace mucho tiempo existe una bestia humanoide similar a un hombre lobo, a la que los locales conocen como Dogman u hombre perro. A pesar de ser una leyenda, tiene cierto toque de realidad. Dicha leyenda se hizo popular en la región desde 1887. Pobladores reportaban los primeros avistamientos de un extraño ser con rasgos humanos, merodeando el área situada en el noreste de Michigan. En los años de 1980, el servicio de 911 recibió el apoyo de las nacientes agencias de seguros que enlazaban a sus beneficiarios con emergencias. Como tal, la empresa encargada de las llamadas a los departamentos de policía y rescate hasta el año 2006 era OnStar, quien prestaba el servicio de atención y emergencia a los vehículos afiliados por medio de la línea directa en caso de un accidente. Algo así como un seguro de transporte. En una ocasión la empresa recibió una llamada pidiendo ayuda, la cual fue atendida por un operador de nombre Kyle, quien respondió como es costumbre con calma y amabilidad. Al no recibir respuesta, al levantar la bocina, saludó con un hola a su interlocutor, quien había llamado por la línea de auxilio. Cuando finalmente recibió respuesta, la persona afectada le notificó a Kyle que algo se les había cruzado en el camino, haciéndolos caer en una zanja, provocando que el auto volcara
por lo que se asumía que los ocupantes se encontraban heridos. Siguiendo el protocolo de emergencias, Kael preguntó al afectado que cuántas personas viajaban en el vehículo y si alguna de ellas estaba herida. Notablemente nervioso, el afectado respondió que se trataba de 2 personas únicamente y que al parecer no estaban heridos. Kael le cuestionaba si el auto se encontraba de cabeza, sobre sus ruedas o en alguna posición diferente para poder tomar las decisiones correctas y enviar al equipo adecuado para maniobrar el rescate y salvamento si era necesario. Al parecer el afectado estaba a la espera de que algo sucediera, pues respondía con voz agitada y muy nervioso, contestando que se encontraba ladeado dentro de la mencionada zanja. Kael recabó los datos y le dijo al afectado que esperara un poco por la ayuda que iba inmediatamente. Aún más agitado, el afectado dudó un instante y procedió a responder con un sofocado «está bien», lo que daba a entender que estaba evidentemente asustado. Al fondo se escuchaba una tos un par de veces, muy probablemente del acompañante. Se presume que era la esposa del accidentado. Luego, un espacio de silencio y unos ladridos lejanos. Kael espera y les comenta que la policía y emergencias van en camino, preguntando a su interlocutor si todo se encontraba bien. El accidentado responde que sí, que todo estaba bien, que cree que ambas personas están bien. Podemos darnos cuenta que hasta ese momento la llamada atendida por el operador de emergencias era totalmente normal. Una llamada rutinaria al servicio de caminos y quizás alguna ambulancia y la grúa para el arrastre del vehículo. Un día de trabajo normal. Fue entonces que Kael decidió que para tratar de calmar a su atendido, debía hacerle algunas preguntas, a modo de que su atención se centrara en algo y les permitiera pensar de manera lúcida. Una de esas preguntas fue si recordaba contra qué habían chocado, que si posiblemente se haya tratado de un oso. Y a partir de allí la llamada comenzó a tomar matices aterradores. El accidentado comenzó a balbucear aún más nervioso. Lo que dijo exactamente fue: «No sé qué demonios será eso, pero era enorme. Parecía un enorme perro gris, pero estaba erguido en 2 patas». Kael le volvió a cuestionar, pues quizás el golpe le había desorientado. Al escuchar que estaba erguido, repitió la pregunta que si estaba seguro de lo que había golpeado, podría ser un oso. El interlocutor estaba respondiendo que quizás no lo sabía cuando repentinamente se escuchó un aterrador rugido y los gritos de terror de la fémina acompañante, así como los del propio interlocutor, quien al parecer estaba siendo atacado por algo verdaderamente enorme y feroz. Se escuchó el grito de «¡Santo Dios!», más rugidos y como si el teléfono hubiera caído. Kael, consternado, pregunta al señor si se encontraba bien. Lo sigue llamando para ver si sigue en línea, pero este no responde. Solo pueden escucharse ladridos lejanos, pero de las personas que realizaron la llamada nunca jamás se supo nada. No fueron encontrados. La llamada está grabada en el servicio de emergencias como la evidencia real del ataque de un posible hombre lobo. Saltó a su tumba. Después de ver un sujeto sospechoso en la azotea del cementerio municipal, 2 agentes acudieron en su patrulla para verificar si se trataba de algún empleado o, lo más probable, un ladrón. Cuando arribaron al edificio se dispusieron a revisar. Uno de los policías creyó haber escuchado movimientos en la planta baja,
le hizo señas a su acompañante para que en silencio ambos llegaran al lugar, pero cuando estuvieron ahí no encontraron nada. Nuevamente se escuchó que subían a prisa la escalera que daba a la azotea, y mientras llamaba a su compañero, el oficial que llegó primero se espantó. Lo escucharon gritar que había un hombre a punto de lanzarse al vacío desde la azotea. El compañero, que ellos llamaban José, gritó que el hombre había saltado antes de que pudiera llegar a él. Estaba visiblemente perturbado por no haber podido evitar que ese hombre saltara. Sus compañeros trataron de tranquilizarlo y convencerlo que no era su culpa, que si el tipo había saltado, había sido su decisión. Apresurados, bajaron las escaleras hasta llegar a la calle. Cuando los oficiales llegaron a la parte baja que daba a la calle, no vieron nada. No había cuerpo ni sangre, nada que señalara que alguien hubiera saltado a su tumba. José jura y perjura hasta la fecha que ese día claramente vio a alguien saltar a su muerte. Aunque nadie encontró signo alguno de algún cuerpo en la escena, luego de varios avistamientos de otros oficiales que acudieron a atender el mismo llamado, supieron que ese supuesto hombre siempre salta una y otra vez a su propia tumba. El auto fantasma. Aquel viejo coche Mustang de 1971 había sido dejado en un estacionamiento de la iglesia local. Al hacer la revisión de rutina, los policías no vieron a nadie en el interior. Cuando se detuvieron, pensaron que ese auto seguramente había sido robado o quizás usado en algún asalto y dejado atrás ahí en el estacionamiento, por lo que se pusieron en la parte de atrás para anotar la matrícula del vehículo y pedir información en el condado. Cuando empezaron a anotar los datos pertinentes, los oficiales vieron de repente a alguien en el asiento del conductor mirándolos fijamente a través del espejo retrovisor. Sin embargo, cuando se detuvieron al lado del vehículo de nuevo, no había nadie. Posteriormente, al proceder a retirarse, pudieron escuchar el inconfundible sonido de arranque de un poderoso motor de 8 cilindros. Escucharon los acelerones, cómo rechinaban las llantas como retándolos a correr, y repentinamente cómo despegaba a toda velocidad quemando llanta. Pero cuando pasó el supuesto auto frente a ellos, únicamente pudieron ver la marca de los neumáticos marcando la carretera del auto fantasma de vuelta al más allá. Auto que no apareció en el sistema, y ellos no volvieron a patrullar de noche nunca más. El fantasma que avisó de su propio cuerpo. Mi tío trabajaba de policía en la ciudad y recientemente nos contó la llamada más extraña que jamás ha tenido. Dice que recibió una llamada desde un teléfono fijo una noche y cuando contestó nadie respondió en el otro extremo. Esto sucedió 2 veces más. Finalmente llamó a un equipo para verificar la dirección del identificador de llamadas. Cuando la policía llegó y entraron en la casa, vieron que había un cuerpo. La persona había estado muerta por 5 días. La parte más loca es que no había electricidad o cualquier otra cosa funcionando. Pero si no hubiera recibido esa llamada, quién sabe cuánto tiempo más el cuerpo de esa persona estuviera allí. El reportero fantasma. Un reportero local llamado Bob
Le gustaba gastar bromas a las demás personas con un movimiento rápido en sus oídos, desde atrás, de modo que pensaban que era un insecto que los estaba molestando. Por desgracia falleció de cáncer, pero parece que no estaba tan muerto, porque muchos civiles y policías dicen haberlo visto en accidentes automovilísticos e incendios. Mi tío, el sheriff, por supuesto no creyó esto hasta que una noche llegó hasta nuestra casa. Blanco como el papel. Le preguntamos qué le pasaba y nos contó que estaba sentado en la sala de estar, viendo la televisión junto a mi tía, hasta que sintió algo que le molestó en la oreja. Finalmente mi tía le preguntó qué le pasaba, por qué se estaba rascando demasiado, y se dieron la vuelta justo en el momento en que vieron a Bob. El reportero los miró y sonrió, se dio la media vuelta y desapareció. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.